Ahora sí, profe. Sí, comenzamos. Ya. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 16, que está compuesto por Sebastián Muñoz, Matías Vázquez y Matías Zapata. Nuestro plan de clase habla sobre el teorema de Euclides. Nuestro diseño está pensado para ser implementado en estudiantes de primero medio. Nosotros abordamos el OA10, que dice: las propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. Y además, el objetivo que nosotros planteamos para esta sesión es aplicar el teorema de Euclides con la ayuda de un software educativo que le permitirá realizar dicha aplicación en un fenómeno de la vida cotidiana. Para que la implementación se lleve a cabo de buena manera, es necesario que los estudiantes, previo a realizar esta actividad, cuenten con conocimientos previos en operatoria con números racionales, razones y proporciones, potencias y raíces, ecuaciones lineales y haber conocido el teorema de Euclides. Para nuestra actividad, nosotros diseñamos una guía y además un software educativo que los estudiantes van a tener que utilizar para realizar dicha guía. Entonces, aquí nosotros les mostramos lo que es la guía. Aquí arriba se muestra el link que tienen que acceder para que puedan acceder a este software. Y dice: problemas en el túnel. En base al software educativo, analicen y respondan lo siguiente. Aquí nosotros intentamos contextualizar el problema que planteamos. Nos dice: durante la tarde un camión que transportaba troncos soltó parte de carga mientras pasó el túnel Chacabuco, que mide 10 metros de ancho. Debido a esto, el paso vehicular se vio disminuido y también se limitó la altura de los vehículos que podían circular por él. Al pasar las horas, los troncos que obstaculizaban el tránsito fueron retirados poco a poco por personal del túnel y con esto se fue habilitando el paso de más vehículos. Entonces aquí lo que tiene que justificar la respuesta. Entonces nosotros aquí planteamos tres respuestas, o sea, tres preguntas donde los estudiantes tienen que analizar el software y aplicar de diferentes maneras el teorema de Euclides. Entonces, este es el software, ¿se ve, cierto? Sí se ve, Matías. Sí, se ve. Entonces, esto simula el teorema de Euclides, porque nosotros tomamos que en una semicircunferencia que intenta emular la entrada del túnel, y abajo, aquí se muestran los troncos. En este caso, por ejemplo, en la primera pregunta nos dice: ¿cuál es la altura máxima de los vehículos que pueden circular por el túnel si los troncos obstruyen 7,5 metros del túnel? Entonces los estudiantes tienen que posicionarse en los 7,5 metros del túnel. Sería ahí aproximadamente. Entonces, además de esto, se pregunta: ¿y el ancho del auto es 2 metros? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la altura máxima. Entonces, claramente el auto no cabría aquí si nosotros no tomáramos los 2,5 metros que mide, perdón, los 2 metros que mide el ancho. Por lo tanto, los estudiantes tienen que tomar aproximadamente 9,5, que sería la suma de los troncos que miden 7,5 más los 2 metros que mide el auto. Entonces, lo que nos dice el teorema de Euclides es que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de la proyección de los catetos. Entonces, por ejemplo, este lado mide 7,5 y este lado mide 2, ¿cierto? No, perdón, este lado mide 9,5 y este lado mide 0,5. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 9,5 por 0,5 y eso tendríamos que sacarle la raíz para obtener la altura que mide el auto. En este caso, al hacer este proceso, se obtiene que la altura máxima que puede tener un auto es de 2,1 metros. Entonces la idea es que los estudiantes tengan que realizar estos otros dos ejercicios que están abajo en base a este software, aplicando diferentes formas del teorema de Euclides. ¿Se va? La diapositiva primero y después el software, Mati. Ya, vamos a ver posibles respuestas y acciones del docente.
Entonces, como mencionaba mi compañero Matías, la idea es que los estudiantes y las estudiantes muevan el punto C de forma que la medida del segmento que en la proyección vuelve al software, por favor. La proyección del segmento F sea lo indicado en las preguntas. Entonces, en base a esto tenemos dos posibles respuestas. Una es que hacen la resta para encontrar la proyección del segmento G y apliquen directamente el teorema de Euclides, como lo mencionó mi compañero. Esta sería la respuesta esperada, la mejor respuesta que podríamos encontrar. Pero existe otra forma en la que hagan exactamente lo mismo, muevan el punto C, encuentren el segmento, la proyección del segmento F con los datos de la pregunta, pero esta vez, en vez de aplicar el teorema de Euclides para calcular la altura, apliquen el segundo postulado del teorema y calculen el segmento F, ¿sí? Entonces, al encontrar el segmento F, posterior a esto, apliquen un teorema de Pitágoras para encontrar la altura. Entonces, esta no es una respuesta tampoco que esté mala, sino que puede complicar un poco el proceso al tener que usar dos teoremas distintos. Esas serían dos respuestas. Ahora sí, vuelve a la presentación en Matías. Gracias. Otra posible, más que respuesta, sería una, eh, un obstáculo, que no comprendan cómo usar la aplicación de GeoGebra, el software que creamos, y bueno, básicamente se tiene que volver a explicar el cómo se interactúa con la aplicación para toda la clase, ¿no? Para optimizar el tiempo y no explicar por grupos, ya que este trabajo está pensado para trabajar por grupos. Y otro obstáculo sería que no utilicen el computador celular u otro aparato para la actividad, ya que es muy común que se utilicen estos aparatos para navegar por internet o Facebook, Instagram o lo que sea que esté de moda como red social. Avanza a la próxima diapositiva. Bueno, y ahí se espera que se instruya nuevamente a que utilicen el aparato para trabajar en la actividad. Las reflexiones. ¿Cómo influyó el análisis didáctico en el diseño? Bueno, nosotros en el análisis curricular nos dimos cuenta que el teorema se aborda de forma en la que se le da más importancia a la aplicación, el cálculo en figuras planas. Se da muy poco el uso del teorema en situaciones reales o de otras cosas. ¿Qué tipo de trabajo matemático fomenta nuestra actividad? Bueno, nuestro diseño, perdón, está trabajado en la geometría natural, o G1, puesto que se propone una situación en la cual se relaciona el teorema de Euclides con la realidad y además la actividad se apoya en una aplicación creada en GeoGebra, en la que los estudiantes interactúen y puedan realizarlo. ¿Su diseño logra cumplir con el objetivo de la sesión? Bueno, nosotros pensamos que sí, creemos que sí, debido a que nuestro objetivo de aprendizaje habla sobre aplicar las propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos de escala y situaciones de la vida diaria y otras asignaturas, por lo que nuestra actividad busca que los estudiantes enfrenten y analicen situaciones de la vida diaria, una situación claramente creada por nosotros, pero aplicada a la realidad, que es un túnel. ¿Cuáles son las oportunidades para mejorar su diseño? Bueno, las oportunidades de mejora son en base al software que estamos utilizando, puesto que ninguno de los tres dominaba GeoGebra al 100%. Entonces, creemos que hay muchas mejoras que se pueden hacer a nuestro software. Eso, Matías. Hola a todos y todas. Bueno, yo respecto a la referencia, encontramos el trabajo de grado de Esperanza Lovera, que pertenece a la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y se llama El teorema de Euclides como herramienta para aprendizaje de la proporcionalidad y semejanza de triángulos en los grados de octavo y noveno,
que vendrían siendo los dos últimos de secundaria. El objetivo es diseñar una secuencia didáctica y el diseño, la elaboración y el uso de un artefacto educativo que ella llama altímetro pedagógico, que es el que estamos viendo ahí, para luego deducir el teorema de Euclides y así acercarse a los conceptos de proporcionalidad y semejanza de triángulos. Bueno, ahí se ven las partes y el proceso de construcción de esta herramienta, donde la barra tiene una altura de 108 centímetros, si no me equivoco, y tiene una plomada que permite marcar el referencia en el piso. Lo importante de esta herramienta es más que nada el láser, que permite marcar el ángulo de elevación que se quiere medir. En palabras de Esperanza, para la creación de una propuesta pedagógica que intente rescatar el teorema de Euclides como herramienta metodológica, se diseña y elabora un artefacto con fines educativos que posibilita la vivencia experiencial de estos planteamientos euclidianos y una secuencia didáctica que, a través de situaciones problema, permita a los estudiantes de octavo y noveno grado comprender los conceptos de proporcionalidad y semejanza de triángulos. La idea de esto surge para crear un dispositivo que permita medir la distancia entre un punto ubicado en lo alto de un edificio hasta el suelo, utilizando el teorema de Euclides. Luego esto, por tema del láser y la luz, se limita solo a ocuparlo en espacios cerrados como la sala de clase o lugares con poca luz. Dentro de la secuencia didáctica que plantea Esperanza, la divide en 3 fases. Primero, los saberes previos, que ocupa el software de GeoGebra como apoyo para explicar segmentos como puntos, segmentos, rectas paralelas, polígonos, ángulos, tomas de medidas, ángulos interiores de un triángulo, etc. Conceptos importantes para comprender el teorema de Euclides. En la siguiente fase, siguiente diapo por favor, Mati. En la siguiente fase, que se llama acercamiento al Euclides, el objetivo es conocer y manipular el altímetro pedagógico, que es la herramienta que estábamos mostrando, para medir ángulos y hacer relaciones entre estos segmentos. Para esto ocupa la tabla, que se dan distintos tipos de ángulos, o sea, distintas medidas de ángulo de elevación para ocupar el altímetro, y se rellena. Entonces después, cuando ya está rellena, se forman relaciones entre las razones que están ahí, a lo último de la derecha. Entonces la idea es que se intuya el teorema de Euclides rellenando la tabla, así como haciendo la relación entre estas razones. Y así van las proporciones. Y después la tercera fase, que es el momento de evaluación, luego de que ya saben cómo usar el altímetro, se le pide a los estudiantes hallar la medida de la altura de su salón de clases, aplicando todos los saberes construidos en las etapas anteriores. Aquí se da una altura ya previamente como pista, para después comprobar todos los cálculos que hicieron los alumnos. Y eso, se ocupan los teoremas de Euclides y se ocupa la herramienta en conjunto. Y nos llamó la atención el trabajo que hace Esperanza, porque es innovador y el diseño de la herramienta está súper bien estructurado y todo eso. Como sale de lo normal, que es lo que nosotros también tratamos de hacer en nuestro trabajo, porque en los libros todo era como se limitaba a calcular y a comprobar la fórmula mediante cálculo, y aquí como que sale de todo eso y deja como preguntas de reflexión, así como la que se ve abajo. Eso, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Sebastián, Matías y Matías. No saqué la diapositiva todavía porque probablemente tengamos algunas preguntas sobre ello. Y bueno, como siempre, damos la palabra a sus compañeros a ver si hay alguna intervención. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿No? Ya, yo tengo varias.
Y partamos por lo último, que es lo más llamativo, ¿ah? El altímetro pedagógico. Podría mostrarlo, y no sé si averiguó la diferencia de eso con un teodolito. Es que el teodolito, ¿Ah? yo me acuerdo en el colegio haber ocupado un teodolito, el profe nos hizo una actividad de teodolito, y era como para medir como distancia más que nada, no tanto la altura. Ya. Esto al ocupar como la relación con los ángulos y buscar después el complementario 90 para armar el triángulo de Euclides, se trabajaba como muy bien lo que es el teorema de Euclides. Ya, yo la verdad no distingo muy bien cómo aparece el teorema de Euclides aquí, o cómo construyen los ángulos, o sea, los triángulos, perdón, con este Anda instrumento. la, anda ¿En la la siguiente, siguiente? Ya, Mati, porfa. Sí, en la siguiente se puede ver mejor. ya, se supone que en ese, ahí donde está el mouse, donde está, a ver, ¿Sí? eh, A la figura de la izquierda. claro, aquí tiene el altímetro pedagógico, ¿cierto? Sí, po, ahí está Ahí, ubicado. ahí está. Y esto sería el láser, hasta el punto A. Hasta el punto A. El punto A se marca con o sea, se marca desde antes y se ubica el altímetro pedagógico tal que el láser apunte al punto ya marcado. Ah, ya, ya. Pero bueno, eso varía Sí, entonces en términos del ángulo que se produzca aquí. sí, po. Ahí. O sea, luego se busca el complementario 90. Por eso se hace como el repaso de la suma de ángulos interiores, que da 180. Como tiene que ser recto el ángulo que está en A, y ya te dan el que está en B, se busca el complementario para G. Ujú, ya. Y la medida de los segmentos de B a C y C a G se hace con la pomada, que el altímetro cuando se deja situado en el piso, la pomada marca un punto en el suelo, donde se Marca, puede medir la distancia del punto hacia la pared. Y por marca eso ese. también se ve los segmentos paralelos. Ya, ya, ok. Y aquí lo que es inaccesible sería esta altura. ¿Sí? Sí, en la fase 2, que es como el acercamiento a la herramienta, sí dan esa altura, es solo para trabajar los ángulos y hacer como la similitud entre las razones, y luego en la fase de evaluación es donde no se conoce la altura. Ya. Aquí mi pregunta para ustedes es, ¿por qué este instrumento eh, se basa en la medición de ángulos, mientras que en el teorema de Euclides hablo sobre la proporcionalidad de los trazos o las relaciones métricas entre los trazos del triángulo rectángulo? Es que para formar el triángulo es necesario conocer los ángulos, porque si no la herramienta no funciona, no se sabría dónde ubicarla. ¿Y, y estos ángulos de aquí están predefinidos? Sí, O sea, yo sí, ubico este instrumento de modo que el ángulo que me dé sea de 30 y marque eso. y que apunte al punto A. Correcto, correcto. Ya. Mm, Sí, lo que está ahí en la tabla, lo que se ve en la diapositiva, es lo que se le entrega al alumno, lo que ella entrega al alumno. ya. Está interesante el instrumento, porque finalmente, como Está dice súper- usted, es una forma de super G1, ¿cierto? De Sí. trabajar con Euclides. Mm. Ahí voy a dejar el link por si alguien lo quiere revisar con Ah, profundidad. genial, genial, Matías. Genial. Son varias páginas igual. Ya. Sí, me imagino que es la tesis
que usted mencionó. Sí, 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 sí. Ya, claro, yo había utilizado un instrumento un poco más artesanal, con un transportador también, pero con una varilla nomás, pero con la finalidad del teodolito de medir el ángulo de elevación, y usar Sí, trigonometría para lo demás. sí, yo recuerdo igual haber usado algo así, que se ubicaba como el, el ángulo con un lápiz, como con un lápiz Claro. hueco de pasta, y se ocupaba el transportador para elevar. Y altura de ojo se Claro. miraba como el punto, el ángulo de elevación. Aquí, bueno, básicamente es lo mismo, pero la plomada te garantiza un ángulo recto. Sí. Mm. Ya, está O sea, interesante. igual como está construido el artefacto, como tiene su base, tiene como un palo que la sostiene, Ujú. ahí ya está siempre el ángulo recto. Y lo que hace, cómo se marca en la herramienta, es el láser. O sea, Claro, cómo se marca el ángulo es el láser. claro. Está interesante. Está interesante. Sí, está bueno. Sí. Ya, bien. Ya, yendo hacia atrás, mencionan el teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides. Y mi pregunta es, ¿qué relación hay entre esos dos teoremas en su clase, en su actividad? Usted ya mencionó que era como un procedimiento alternativo, pero eso le entorpece el logro de su objetivo. Eh, o sea, no es que entorpezca el logro de nuestro objetivo, sino que nosotros lo vimos como una posible respuesta, una posible estrategia para responder a las preguntas. No es que entorpezca, sino que solamente lo vimos como eso, otra posible alternativa al como darse, que se den una vuelta un poco más larga para llegar a la respuesta. Pero no es que entorpezca. Ah, ya, ya, ok. ¿Puede mostrar las preguntas de la actividad 1? Ya, porque ahí, junto con la representación que muestran, ustedes mostraron, no me hizo coherencia entre la pregunta y los valores que pusieron en la aplicación ahora cuando presentaron, porque hablaban de 9 metros, mientras que en la pregunta había 7,5. Profe, ¿Mm? ¿le explico yo bien de eso? Lo que pasa es que aquí pregunta, ¿cuál es la altura máxima de los vehículos que pueden circular por el túnel si los troncos obstruyen 7,5 metros del túnel? Entonces, nosotros tenemos que ir a esto. Ujú. Entonces, aquí nos dicen que obstruyen 7,5, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, Sí, sí, díganos. después nos dice, y el ancho del auto es 2 metros. Entonces, aquí los estudiantes, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un auto acá, y no sé, por ejemplo, si fueran los 2 metros, eh, o sea, cómo lo explico? A ver, dime. Espera un segundo. No, no, pero estáis bien. Sí, Aquí sí, tienen la que idea es haber 2 que el metros. profe aquí mide 2 metros, ¿cierto? Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros hay que tomar en cuenta estos 2 metros porque los estudiantes no pueden tomar la altura esta porque el auto llega aquí, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, por ejemplo, hay que ver cuál es esa altura, no esta que está acá. Entonces, por eso los estudiantes tienen que tomar los 9,5 metros, que sería ahí, ¿me entiendes? Ya, Porque el auto iría aquí. Entonces, por eso después tienen que calcular esta altura y no la que está acá. ya. En ese Por eso sentido, se toma como 9,5 metros. ¿usted piensa que la ¿Sí? redacción de la pregunta, tal como está, podría inducir algún tipo Sí, de error sí, sí, o a, ahora que lo pienso, sí. o a generar procedimientos que estén en lo operatorio correctos, pero que no representen a lo que realmente dice la situación, ¿no? Claro.
Sí, creo que deberíamos mejorar la redacción de las preguntas. Ya, sí, porque una de mis preguntas grandes era eso, era sobre la redacción de esa pregunta y de las otras que no alcancé a verla, pero tener cuidado en que el planteamiento de las preguntas permita ver lo que queramos mostrar de la situación. Profe, ¿Ah? quizá ahí poner como una advertencia entre paréntesis, quizá, como tomar en cuenta las dimensiones del auto, o un ojo, dos Bueno, puntos, aquí habla de las dimensiones del auto, ¿sí? ¿sí? Lo que creo yo es que hay que estar más conscientes de que la redacción podría conducir a algo que no queremos que pase, ¿ya? Pero Sí. también es importante que, que los estudiantes vayan viendo si necesitan alguna hipótesis adicional, si necesitan algún dato adicional, si la aplicación que les muestran responde a las necesidades que está requiriendo el problema. Está bien una apertura de las preguntas, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, digo, que esa apertura de las preguntas no se nos presente en una divergencia extrema en lo que podamos tener en la sala de clase, ¿ya? Que si bien necesitamos diferentes acercamientos, diferentes propuestas, ¿sí? Pero podría esas diferencias causar más confusión o más retroceso que avance, ¿ya? No sé si me explico, o sea, hay que cuidar la redacción de las Sí, sí, preguntas, profe, sí lo entendemos. ¿sí? Sí. Pero para que Sí. no nos vayamos a otro lado. Ya. Y respecto a la redacción también, fíjese que usted pone aquí, justifique su respuesta, pero hasta ahí en la lectura no se ha hecho ninguna pregunta como para justificarla. Entonces yo pondría Sí, profe. como sugerencia de planteamiento de la actividad esto de otra forma, o presentar las preguntas y luego decir justifica, y además, ¿qué se entiende por justificar? ¿Ya? Eso también es importante, así como qué entendemos por cada una de las habilidades que incluimos en los objetivos, que se entiende por esto, que también es una habilidad, justificar, argumentar, que son, a veces lo usamos de sinónimo, justifique, explique, argumente, ejemplifique, ¿sí? Claro. Profe, en Sí. base a eso, la idea es que los estudiantes puedan justificar el procedimiento, porque nosotros al preguntar cuál es la altura máxima puede que obtengamos solamente un número. Entonces, nosotros igual al investigar sobre el teorema de Euclides en el análisis didáctico, nos dimos cuenta que hay muchas formas de aplicarlo. Entonces, en este ejercicio de la vida cotidiana, en realidad, se puede hacer de muchas formas. Entonces, esa es la idea, porque nosotros conversamos con Sebastián y Matías y vimos que pueden haber muchas respuestas para esta pregunta. Entonces, esa es la idea, analizar en los pensamientos de los estudiantes. ¿Qué respuestas nos pueden dar? Ya, perfecto, sí. Y claro, está bien darle espacio a los estudiantes para que puedan decir qué y cómo hicieron, ¿cierto? Y cómo ellos justifican o argumentan sobre sus procesos, ¿ya? Pero claro, hay que entender, ¿y qué vamos a validar por justificación? Si quiero que me diga en cada paso de las resoluciones qué propiedades utilizó, o si quiero que vea cómo se está aplicando tal teorema exclusivamente, por ejemplo, el teorema de Euclides. Podemos, claro, eh, podríamos preguntar, por ejemplo, qué procedimiento utilizó, claro, claro. o el paso a paso, o algo así, ¿o no? Por eso, depende de qué es lo que quiera usted. ¿Quiere saber si los estudiantes están conscientes de las operaciones que hacen paso a paso o si están conscientes de que aplicaron el teorema de Euclides? ¿Ya? Claro, ese es nuestro objetivo, que apliquen el teorema de Euclides en situaciones de la vida cotidiana. Entonces, claro, quizás más que justificar la respuesta, es preguntar cómo lo hiciste o en qué te basas para obtener ese resultado. ¿De qué forma puede ser o no? Claro, de qué forma para mí apunta lo procedimental. Por ejemplo, Ya. planteé tal relación, multipliqué, saqué raíz cuadrada, así. Esa fue mi forma. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Y bueno, las otras también, pues cuidar exactamente lo mismo. No sé
¿Qué pensaron de eso? Como no lo mostraron, creo que la reflexión es general, es decir, cuidar cómo se plantea la pregunta y si es que quiero que apunte a donde quiero llegar, ¿ya? Creo que sí, al menos la actividad llega al objetivo que se propone, ¿sí? Y está muy interesante el hecho de que hayan utilizado esa configuración del GeoGebra, ¿ya? Aunque podría no ser cotidiano, o sea, no es que la gente pase por túnel todos los días, pero se conoce la situación, ¿ya? Sí. Una cosa que al parecer no dijeron es qué indicaciones se le dan a los estudiantes para manejar este applet, ¿ya? Porque lo nombran como una de las dificultades, pero podrían no presentarse si es que se instruye bien el uso de GeoGebra o si ya se trabajó previamente con GeoGebra, etc. Eso como Claro, comentario. profe, aquí en este caso, nosotros incluimos aquí ¿cómo se llama? La distancia que está acá abajo. Porque esa fue una de las preguntas que tuvimos, porque nosotros al mover este punto, el punto de abajo igual varía, entonces la distancia no sabríamos cuál es. Entonces, eso fue uno de los datos que nosotros quisimos dar para que los estudiantes puedan manejar más fácil el software, porque en realidad lo único que habría que hacer es mover el punto C. Otra Ya, cosa sería más que nada de ver, por ejemplo, las distancias de los troncos y de los autos. Eso es más que nada lo que tienen que hacer. En el software educativo solamente sería mover este punto. ya. Ok. Ok. Ya, y en Y el chat, también aquí se menciona que son 10 metros. Por eso aquí. ajá. Sí, eso aparece en la actividad. Pero yo decía, cuando se le presenta el applet al estudiante, se le dice mueva el punto Sí, o sea, eso estaba dentro del plan de clase, Ya, como lo que se hace. ok. El profesor previamente trabaja con el GeoGebra. Ya. En el chat, Ángel dice que tiene dudas de cómo pasan al cierre de la clase con las posibles respuestas. Y Ángel parece que ya no está. Según lo ¿Cómo? que recuerdo, nosotros les damos a los estudiantes que trabajaran en esta guía y al final se hacía como una retroalimentación de las mejores estrategias. Por ejemplo, ver en cada pregunta cuál era la mejor forma de aplicar el teorema de Euclides. Porque como lo vimos anteriormente y lo comentó mi compañero Sebastián, también se puede utilizar el teorema de Pitágoras, Ujú. pero eso solamente hace que el estudiante haga más trabajo y pueda cometer errores. Llega a un procedimiento más largo. Entonces la idea es que puedan aplicar el teorema de Euclides de la mejor manera, de forma sencilla y correcta. Ya, ok. Bien, yo no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Eh, Creo que se ha perdido un poco el pensar, o sea, perdón, en mostrar otra forma de comprender el objeto, ¿ya? Más allá del tipo de actividades, o sea, sí, incluyendo con el tipo de actividades, eh, insertar estos nuevos componentes teóricos de comprender de una perspectiva sintética, geométrica, de una perspectiva más estructural, los objetos de una perspectiva más operacional claro, o estructural. Eh, las últimas presentaciones no lo han abordado, ¿ya? Pero hay que tenerlo en cuenta para lo que viene ahora, que es el rediseño. No sé si hay más preguntas, si no, paso a presentar algo yo en 2 minutos. Fe, Ya. eh, lo último se refería a las distintas maneras de llegar a una respuesta. No, eso de procedimientos alternativos. Sino, lo que yo digo es que te- teóricamente
los objetos matemáticos pueden ser comprendidos desde distintas perspectivas, ¿ya? Por ejemplo, en el teorema de, ya, pensemos en el teorema de Euclides, yo veo la configuración, cuando me dicen un teorema de Euclides, así, claro. Yo veo esa configuración y veo h igual m por, o sea, h cuadrado igual a m por n. Y entiendo así el teorema de Euclides. Entonces la pregunta es, ¿qué otra forma tengo de entenderlo? Y de la lectura que les dejé, de modos de pensamiento, ahí se exponen 3 formas de entender. Por ejemplo, para el caso de la elipse. Y una tiene que ver con estas representaciones geométricas, ¿ya? Otras tienen que ver con las propiedades que describen al objeto. En este caso, por ejemplo, entenderlo a través de la semejanza, ¿ya? O a través de proporcionalidades de lado, que es una forma diferente a entenderlo así operacional, h cuadrado igual a m por n. ¿Sí? Entonces ya ahí marco una diferencia. Y esa diferencia se plasma en cierto tipo de actividades. Por ejemplo, yo voy a ver el teorema de Euclides con mi estudiante y voy a poner ese esquema que está presentando ahí Sebastián y sus compañeros. Voy a poner ese esquema al inicio de la guía y para abajo 100 ejercicios en donde falte alguno de esos datos. Y lo que tienen que hacer los estudiantes es resolver ecuaciones, ¿ya? Una forma de entender el teorema de Euclides es así, operacional, ¿ya? Pero no es la única. Entonces, ese es el desafío, o esa es la tarea y misión para el rediseño. Ver qué otro tipo de actividades puedo proponer para que el estudiante tenga acceso o se genere una forma diferente de entender este tema. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vimos el texto del estudiante y también el teorema Euclides hacían como problemas de estructura. Por ejemplo, en una galería ¿Ya? donde calculaban esto, porque el teorema Euclides no es solamente h cuadrado es igual a m por n. No, pues Hay hay dos, como 4 más. claro, entonces ahí se utilizaban las distintas maneras de utilizar, pero como dice usted, igual para nosotros es difícil pensar como el teorema Euclides, no como, por así decirlo, de forma, como dice usted, como de una ecuación, ¿me entiende? Porque el teorema de Euclides, a mi modo, es como una ecuación que se utiliza a través de proporciones. Ok, pero esa proporción proviene de la semejanza de triángulos, pues entonces puedo entender el teorema de Euclides a través de la semejanza y no en lo operatorio de la ecuación. Pero, por ejemplo, nuestro objetivo de aprendizaje era aplicar el teorema, porque al tomar el OAB, nosotros usamos aplicar propiedades de semejanza y proporcionalidad. Entonces, Ok, también podría ser, como dice usted, hacer, por ejemplo, triángulo y ver por así decirlo, la semejanza y la proporción que existen en estos triángulos para crear el teorema de Euclides. o sea, no para general, porque tú lo declaras como conocimiento previo, se podría, pero por Ah, claro, pero ejemplo, es que, para poder perdón, no. decidir si 2 triángulos son o no semejantes. Ah, usted dice utilizar el teorema de Euclides para ver la semejanza entre triángulos. Claro. Mm, Y eso significa entender el teorema de Euclides a través de su estructura, ¿ya? Más analítico que operacional, claro, ¿sí? claro. Sí, Estoy leyendo el comentario de Constanza hace rato y no sé si queda claro, Connie, ¿ya? Les digo, vuelvan a la lectura de la elipse que se les dejó en el aula para que vean estas diferencias de entender un mismo objeto geométrico desde 3 per- perspectivas diferentes, ¿ya? Entendiéndolo como lo operatorio, a través de sus propiedades, a través de su geometría, ¿sí? Que son acercamientos al objeto. Y si me puedo mover por los 3,
supuestamente tengo mejor comprensión del objeto, ¿ya? Pero si como profe no podemos dar esos 3 caminos de acceso, estamos poniendo limitaciones a la comprensión del objeto, ¿ya? Insisto, es una tarea que cae ahora en ustedes de proponer al menos una forma diferente, paralela a lo que ya tienen hecho, porque lo que ya tienen hecho ya muestran una forma de comprender el objeto, ¿sí? Ahora tenemos que ampliar eso y buscar otra forma, buscar una de las otras formas de entenderlo. Profe, lo incluimos dentro de este mismo plan de clase. Ah, bueno, eso es lo que les voy a decir ahora. Si me dan, bueno, ya les quité 7 minutos de su tiempo, pero ya, ahí está. El rediseño. El rediseño es un nuevo plan de clase. No sé si lo está viendo, ¿sí? Tiene que considerar todo lo que hemos hecho. Después de que usted hizo su reporte y la prueba de cátedra, ahí se hicieron comentarios, se le hicieron sugerencias, se le revisó el análisis, hizo la presentación con nosotros, fuimos entre medio incorporando nuevos conceptos, nuevos elementos teóricos, y todo eso supuestamente va siendo una herramienta para generar un rediseño o una nueva versión de lo que usted ya hizo. Ya, con lo anterior realice ajustes y cambios que considere pertinentes para mejorar su primera versión del plan de clases. O sea, va a trabajar sobre el plan de clases, lo va a modificar las etapas que sean necesarias, va a plantear las preguntas que sean necesarias, va a redactar el objetivo si es que lo requiere nuevamente, ¿ya? Todo para que sea una mejor versión de lo ya hecho, ¿de acuerdo? Cada una de las fases del plan se verá afectada por esta reformulación, o debería afectarse. Ello se plasma destacando los cambios en un color diferente. O sea, utiliza el mismo plan de clases que tiene para ir haciendo los cambios. No tiene que hacer el análisis didáctico de nuevo, no tiene que hacer el plan de clases de nuevo, sino que tomarlo y mejorar, ¿ya? En el caso de esta formulación, elimine alguna parte, simplemente táchela, ¿ya? No la borre, táchela, ¿ya? Y lo nuevo que agregue, escríbalo en un color diferente. Puede ser en rojo, azul o en resaltado. Los materiales y actividades también van a verse afectados. ¿Por qué? Porque voy a, por ejemplo, poner una actividad nueva. Voy a reformular las preguntas de mi actividad, etc. Lo que se vea afectado, se tiene que notar el cambio, ¿ya? ¿En qué elementos nos vamos a fijar? Yo aquí le propongo unas cosas así súper acotadas para hacer esta reformulación. Fijarse en el objetivo. ¿Es coherente con las actividades propuestas? ¿Está bien formulado? ¿Se logró? ¿Qué se hace para lograrlo? ¿Ya? Todo eso nos preguntamos y vemos si hay algún cambio o no que hacer. En las actividades propuestas, ¿muestran más de una forma de comprender el objeto? Es lo que estábamos hablando recién. Si no, habría que agregar actividades que muestren la otra forma, ¿ya? ¿Cómo puedo ampliar la comprensión del objeto a una no considerada en el diseño inicial? Ya, eso cabe considerar. El tipo de trabajo que se realiza, qué nivel el Van Halen, ¿cierto?, se está atendiendo para la enseñanza y aprendizaje. Esto no va a estar directamente evidenciado en el plan de clases, ¿ya? Sino que es una referencia para decir, a ver, ¿qué estoy proponiendo y qué otra cosa nueva puedo proponer? ¿Ya? Esta es la única que no se va a ver en el plan de clases, ¿ya? Pero sí es una herramienta para reflexión. La interacción. Se evidencian nuevas dificultades, por ejemplo, lo que pasamos aquí, que la pregunta podría conducir a errores o a procedimientos diferentes. ¿Cómo atenderla? Se evidenció una nueva contingencia, que propone como acciones posibles el profesor. Ya, todo eso va nuevamente en el plan de clase. Organización general, hablamos en algunos casos de grupos excesivamente grandes, reajustamos la dinámica de la clase, reajustamos la dinámica del uso de los materiales, etc. Todo eso como modificación, ¿ya? Y la evaluación es un rediseño, o sea, es la rúbrica ampliada, ¿ya? Ampliada en rojo que
que finalmente es la misma rúbrica del plan de clases anterior, pero con nuevos elementos. Esto. Entonces, en rojo está lo nuevo del plan de clases anterior. ¿Ya? Está lo mismo que antes y en rojo aquellas cosas nuevas. Este material ya está en el aula para que lo puedan revisar y si tienen alguna duda, lo plantean, lo conversamos, lo discutimos. Se supone que de ahora en adelante, ya expusieron todos los grupos, empezamos a trabajar sobre este rediseño. Por lo tanto, la próxima semana va a ser de trabajo de ustedes en sus grupos rediseñando. Nos conectamos igual, tenemos las sesiones, o sea, yo voy a estar, me voy a conectar y voy a responderle sus dudas, los ayudo a trabajar, ¿ya? Pero se supone que viene otra etapa de trabajo personal. No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta? Matías Zapata, profe, ¿cuándo nos entregarán las notas del PC, prueba de cátedra? Plan de clase. El plan de clase, ese está puesto en el aula. Ah, pero bueno, igual estaba haciendo la síntesis y me falta agregar las notas de los controles que eso no alcanza a hacerlo. Que está aquí, ¿ya? Aquí tengo las notas y me faltan los controles, ¿ya? Se los puedo subir así nomás. Que le pedí a Brian que pusiera las notas de los controles, pero se lo pedí ayer, recién. Puedo subirles esto, mientras tanto. ¿Ya? Pero en todo caso las notas de los del plan de clase y el reporte está puesto en el aula virtual sobre quién subió el trabajo. ¿Ya? Fechas pendientes. Yo les conversé la vez pasada, le dije, hoy día usted me decía si alcanzaba o no alcanzaba para el jueves 26 y el martes 1. Yo creo que podemos tomar la próxima semana completa de trabajo para el rediseño. Y la primera semana de diciembre dejar la cátedra y la entrega del rediseño juntos para el mismo día. Usted sabe cómo funcionan estas dos instancias. Son trabajos escritos en grupo, en donde no es necesario que tengamos 1 hora 10 para que usted responda un par de preguntas, sino que reflexione sobre ciertas inquietudes que se le hacen sobre sus propios diseños. Así que se le da una fecha de entrega de las pruebas y de los trabajos, ¿ya? Más que fijar un día y hora de una prueba como las tradicionales de la disciplina. Yo pienso que si dejamos todo esto para la primera semana de diciembre, andaríamos bien, ¿ya? Jueves 3 de diciembre, todo junto. ¿Sí? Jueves 3 de diciembre sería como fecha de entrega tope del rediseño y de la prueba de cátedra. Y yo el día lunes o el día martes le subiría las indicaciones de la prueba de cátedra. ¿Sí? Matías Zapata, ¿cuál es su duda? El día jueves. ¿Qué día jueves? ¿Hoy es jueves? Profe, vos sé que me parece que ese jueves 3 de diciembre nosotros tenemos que hacer la implementación de nuestro plan de clase en comunitaria en un colegio. Y es de Pero, 10:30 a 12:15. ok, Matías, como le digo, el día jueves 3 es la fecha en que usted sube cosas al aula. No le voy a pedir que esté sentado frente al computador conectado desde las 11 hasta las 12:10 haciendo la prueba. No, usted se supone que Ya.
trabajó antes con su grupo, en cualquier horario, donde sea, donde fuese más cómodo, y ese día sube la prueba al aula. ¿Sí? Lo mismo el Sí, profe. rediseño. Sí, gracias. Por eso no se preocupe por el horario de la clase, porque estas entregas son diferentes, ¿ya? Como ocurrió también con la prueba de cátedra y el reporte anterior. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Le Gracias. acomodan las fechas? Sí, a mí sí, por lo menos. Sí, sería, claro, mover una semana la entrega del reporte. Bien, si no hay más dudas, nos juntaríamos el próximo martes 24, ¿sí? A atender dudas sobre su rediseño o dudas sobre lo que diga esta rúbrica del plan de clase, ¿ya? Algo que no le quede claro, que necesite precisión, ¿ya? Y las notas, bueno, más rato durante la tarde les subo el PDF con las notas de cátedra y del reporte, sí los controles, ¿ya? Y luego la actualizamos a los controles. Sí, la segunda prueba será... no, la verdad es que no, Constanza. Yo había hecho un cambio de planes y que la segunda prueba fuese un póster que dé cuenta del proceso de diseño y rediseño. ¿Ya? Voy a escribir las indicaciones de qué hay que hacer en la segunda prueba y lo discutimos. ¿Ya? Pero es eso. O sea, también va a tener preguntas que responder, pero a modo de preparación de una exposición. ¿Sí? Pensando en que estos trabajos, con lo interesante que son, con todo el trabajo que le ha requerido, fácilmente pueden ser expuestos en alguna jornada de Lima o de educación, donde se presente que a la luz de diversos elementos teóricos se han hecho un plan de clases, el diseño de una clase y su mejora considerando estos componentes teóricos, ¿ya? Y exclusivamente centrándonos en temas de geometría. Y podemos justificarlo con las lecturas que hemos tenido, con la dinámica del curso, etc. ¿Sí? ¿Ya? A mí, de hecho, me gustaría que varios se animaran y hicieran un gran y excelente trabajo y que fuésemos en conjunto a exponer alguna parte, alguna jornada, así cuando ya se pueda exponer, cuando se puedan juntar. Sí, sería muy interesante. Bien, eso es por mi parte. Nos veríamos el próximo martes. Lamento el haberle quitado mucho tiempo. Si no hay más que decir, estaríamos.